Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cómo reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable son pues una serie de síntomas o un cuadro que puede cursar bien con diarrea, bien con estreñimiento. Suele haber inflamación abdominal, mayor cantidad de gases, dolores abdominales y un tránsito intestinal alterado. Actualmente se considera que el síndrome del intestino irritable puede ser un trastorno funcional, es decir, que está basado también en una conexión que existe entre el intestino y el cerebro. A algunas personas les provoca un aceleramiento del tránsito intestinal y por lo tanto, aparte del dolor de tripa, el síntoma más evidente puede ser la diarrea. En otros casos ocurre al contrario, que lo que nos resulta más evidente es que existe un estreñimiento crónico y a veces podríamos incluso tener ambos síntomas alternos, es decir, no el mismo día, pero sí unas veces periodos de estreñimiento y otras veces periodos de diarrea sin causa aparente, es decir, sin que nosotros se lo achaquemos a lo que hemos comido, que no haya variaciones en la dieta. Cuando tenemos un diagnóstico de intestino irritable, ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos tentados de hacer modificaciones en la dieta restrictivas, es decir, voy a quitarme todo esto que seguro que estos alimentos, estas comidas son lo que me irritan el intestino y me sientan fatal. Pues a veces no es la mejor solución. Evidentemente, en los momentos en los que se produce diarrea o estreñimiento, sí que se podrían hacer algunas modificaciones en la dieta para controlar esos síntomas. Pero este tipo de síndromes de intestino irritable suelen ocurrir por brotes. Es decir, podemos estar en calma un periodo de tiempo larguísimo, de repente tener un brote, se nos pasa, periodo de calma, otra vez sin molestias gastrointestinales. De ahí es que se haya estudiado o que se esté estudiando esa conexión que puede existir con el sistema nervioso. A veces periodos de estrés, de más trabajo, de preocupaciones, nos pueden llevar a tener un brote en esa patología, ¿no? En esa enfermedad del síndrome del intestino irritable y que sea esa característica, ese estrés, por ejemplo, lo que esté alterando el tránsito intestinal y provocando una inflamación a nivel del intestino grueso, que es donde principalmente se producen estos síntomas. Por lo tanto, en primer lugar, ¿cuál podría ser una solución, un tratamiento para esos síntomas? El manejo del estrés. Evidentemente esto no es algo que esté implicado directamente con la nutrición, pero sí es algo que deberíamos tener en cuenta cuando queremos controlar los síntomas del síndrome del intestino irritable. En cuestión de nutrición tendríamos que distinguir tres factores diferentes. Uno se dividiría en dos cuando tenemos síntomas, es decir, cuando estamos con el intestino alterado. En ese caso, el tratamiento sería diferente si hay diarrea o si hay estreñimiento. El tercer caso sería cuando mantenemos nuestro intestino en calma. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se evitan, ¿no? Esos brotes que realmente estaríamos trabajando en la prevención de la aparición de esos síntomas? Podemos trabajar sobre los síntomas con la dieta o podemos prevenir la aparición de los síntomas.
Vamos a comenzar cuando tenemos síntomas, por ejemplo, basados en diarrea. En ese caso tendremos que hacer dieta astringente. Podríamos pasar por varias etapas en función de la gravedad de esa diarrea y del tiempo que esté durando. Es importante mantener una buena hidratación, reposición de electrolitos, dejar descansar al intestino. No es mejor comer muchas veces, sino que es mejor comer bien, menos veces, para que el intestino le dé tiempo de recuperarse. Dieta muy baja en fibra en estos casos para evitar el aceleramiento del tránsito intestinal, es decir, esas molestias. En el caso del estreñimiento sería lo contrario, dieta alta en fibra para mejorar esos síntomas de estreñimiento y muy buena hidratación. También podrían ayudar el consumo de grasas saludables. Aguacate, aceite de oliva, frutos secos y semillas podrían ser de ayuda. Nos puede ayudar más la fibra soluble que la insoluble, que es fibra que podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, en los copos de avena, en las setas, en las semillas de chía, semillas de lino. Serían esa especie de mucílagos, o sea, babilla, que a veces decimos que queda cuando cocinamos o cuando preparamos recetas con avena. En todos estos casos, bueno, pues ese tipo de fibra nos puede ayudar a evitar el estreñimiento. Pero realmente lo que más nos interesa, evidentemente, cuando tenemos síndrome de intestino irritable es evitar que aparezcan esos síntomas, de manera que evitemos, como os he dicho, la aparición de brotes que en algunos casos pueden llegar a ser incapacitantes. Hay personas que tienen que pedir la baja durante un brote del síndrome de intestino irritable, que puede ser más o menos largo, es decir, no es cosa de 2 días. Cuando se produce esa alteración, ese brote, cuesta bastante volver a la calma. Como estrategias dietéticas también durante los brotes se suele recomendar eliminar el gluten, que podría ser uno de los factores que activasen, ¿no?, esos brotes, porque es una sustancia que puede resultar muy irritante en algunas personas predispuestas, aunque no estén diagnosticadas, con celiaquía. Aquí ya no, si hubiese celiaquía, evidentemente sería lo primero que tendríamos que tratar, pero en este caso vamos a suponer que no hay diagnóstico de celiaquía. Aún así, retirar el gluten también sería muy beneficioso para controlar esos síntomas y para evitar también las posibles recaídas. Otro tratamiento dietético muy habitual en el síndrome del intestino irritable sería la dieta FODMAP, que es una dieta que restringe los carbohidratos que son de más difícil digestión, que podrían llegar intactos al intestino grueso y provocar esas alteraciones a nivel del colon. Serían hidratos de carbono que están presentes de manera natural en algunas frutas, especialmente en algunas verduras también más ricas en fibra, como por ejemplo las alcachofas, los espárragos, la cebolla. Es decir, es una dieta muy restrictiva en cuestión de lo que consideramos alimentos saludables, y estaría un poco en contraposición con esa recomendación de aumentar la fibra de la dieta. Es decir, debemos tratar de buscar cuál es la estrategia que le encaja mejor a cada persona. Prueba error, no hay otra solución. Pero bueno, dentro de esa dieta FODMAP sí que se ha visto que si juntamos varias cosas, es decir, yo reduzco los carbohidratos de difícil digestión, que os he hablado de frutas, verduras, podríamos decir que también hay que eliminar las legumbres, tendríamos que eliminar también aquellos alimentos ricos en fructosa, por ejemplo la miel, el sirope de ágave, y tendríamos alimentos ricos en fructosa
dentro de algunos ultraprocesados que la utilizan como endulzante. Dentro de esos endulzantes también nos encontramos los polioles, que serían sustancias pues como el eritritol, xilitol, maltitol, es decir, todos aquellos endulzantes que acaban en ol, que tienen origen natural, pero que son bastante irritantes para el intestino. De hecho, no sé si os habéis fijado alguna vez, los chicles sin azúcar llevan algunos de estos edulcorantes y siempre, fijaros, la próxima vez en la etiqueta pone que no se consuman en exceso porque pueden causar diarrea. No se digieren, por eso son calóricos, pero sí podrían alterar el funcionamiento del colon o la microbiota intestinal. ¿Y qué nos queda? Carnes, pescados, huevos. Tendríamos que buscar en los listados de alimentos aquellas verduras y frutas con menos fructooligosacáridos de difícil digestión, es decir, aptas para una dieta FODMAP, y eso sería la base de la alimentación para una persona que tuviera el síndrome de intestino irritable. Tendríamos que eliminar también los lácteos, que no os lo he dicho, porque también alteran el funcionamiento y son de difícil digestión. ¿Durante cuánto tiempo? Depende. Si nosotros seguimos este tipo de dieta, nos encontramos bien, no tenemos ningún tipo de problema, se puede hacer bien ordenada sin tener déficits nutricionales, podemos mantenerla a largo plazo. ¿Queremos reintroducir algunos alimentos? Lo mismo que os he dicho, prueba-error. Si introduzco alimentos y vuelven los síntomas, los tengo que volver a retirar para evitar esos brotes. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a aquellos que tenéis intestino irritable, bueno, pues a ordenar un poco las ideas que solemos tener en la cabeza en relación a la dieta. Espero, por supuesto, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.